De modo que ese es el caso de los periódicos, de las revistas. ¿Y qué hubo de las cadenas o canales de televisión? ¿Hay un programador? Bueno, depende del programa, ¿cierto? De las noticias, pongamos los noticieros por televisión. ¿Quién toma las decisiones respecto a lo que se va a difundir en el noticiero del día? El director de prensa. Y una vez más hay cierta política de cada cadena o cada canal de televisión que generalmente lo rige e influye muchísimo. Lo mismo sucede en las emisoras radiales. Hay un director de programación que tiene mucha influencia y bastante libertad para decidir qué es lo que se va a transmitir y qué es lo que no se va a transmitir por ese conducto, el de esa emisora radial. ¿Por qué es que nos importa a nosotros pensar en estas personas, reflexionar sobre el rol de ellos en los medios de comunicación social? Porque entre nosotros hay muchos a quienes les interesa bastante que se considere su programación en particular para que se difunda en esos medios de comunicación. Si usted produce un programa o tiene la visión de producir un programa, ya sea radial o por televisión, o si escribe una columna que le gustaría que fuera publicada en la prensa, ¿no le parece que sería magnífico que esto sucediera no solo en una cadena o un canal o una emisora cristiana evangélica, que no tuviera que ser necesariamente uno de los nuestros, entre comillas, que pudiera ser una emisora o un canal secular, comercial? Esa es la meta nuestra en la Asociación Hermano Pablo. Les confieso que cuando nosotros recibimos peticiones, pedidos por así decirlo, de que se le comience a enviar a una emisora o a un canal o a una prensa un mensaje a la conciencia, nos alegramos más cuando es una emisora o un canal secular, comercial, porque ese es nuestro público. El que no lo reconoce, espero que sea porque no está muy enterado de un mensaje a la conciencia, porque hacemos un gran esfuerzo porque se note a leguas, que se note que estamos queriendo enfocar y alcanzar a la persona que todavía no tiene una relación personal con Dios. Nuestra misión es netamente evangelística. Cuando el hermano Pablo comenzó hace un jurgo de años, como diría Raúl Justiniano, hace hartos años, su misión era ser la voz de Dios a la conciencia del mundo hispano. Eso fue lo que Dios había puesto en su corazón, y así se fue desarrollando. Y cuando hablamos del mundo aquí, aunque evitamos a toda costa la jerga eclesiástica, piadosa, evangélica, por así decirlo, procurando usar la terminología de todo el mundo, en todo caso la idea es el mundo hispano es el 95% que no tienen una relación personal con Dios. ¿Cómo vamos a descartar a ese tremendo porcentaje para concentrarnos en solo el 5 más o menos que queda? Depende, claro, del país y de la sociedad, pero en términos generales. Así que esos guardianes de la comunicación son los que abren o cierran la puerta. Y pregunto, ¿a cuántos de ustedes se les ha cerrado una de esas puertas cuando han procurado que se le abriera para la difusión de algún programa? ¿Hay alguno? ¿Han pasado por esa experiencia? Y uno ojalá aprende de esa experiencia y se pregunta, bueno, ¿y qué entonces es lo que hubiera influido? ¿Qué pudiera haber hecho yo para que no me cerraran la puerta? La pregunta que se debe hacer uno después de esa situación. El hermano Pablo les estará contando en unos momentos, y él está siempre en libertad de interrumpirme, así trabajamos los dos con toda libertad. Sobre la experiencia. ¿Por qué no nos cuenta de una vez, hermano Pablo, su experiencia con la emisora YSU? Con el guardián Raúl. Con el guardián Raúl Monzón, y más aún, algo sobre lo cual no hablamos con mucha frecuencia. Cuando el hermano Pablo comenzó en la radio, comenzó con una afición y con una visión de lo que podía hacer.
pero él no tenía formación teórica, ni había estudiado cuestiones técnicas sobre la radio. ¿Cómo hizo, hermano, para familiarizarse con esa gente? En el camino se arreglan las cargas, y así fue este caso. Resulta que comencé en San Salvador, en la YSU, con un programa de 15 minutos, con el nombre, y me da vergüenza decírselos, porque se suponía que estuviese alcanzando inconversos. Imagínense qué estúpido puede ser uno. Por eso digo que en el camino se arreglan las cargas, ¿no? Con el nombre, la voz evangélica de las asambleas de Dios. Díganme, ¿a qué pecador podría yo alcanzar con eso? Jamás. Comenzando con la voz evangélica, por ahí, ¿no? Y luego un nombre denominacional, imposible, ¿no? Asamblea de Dios, como que en el cielo hubiese congreso, ¿no? Y diputados, y qué sé yo, Asamblea de Dios. Inentendible, totalmente inentendible para un pecador. Pero poco a poco fue cambiando la cosa, le di otro nombre ya a medida que iba caminando, le puse la Iglesia del Aire, era 15 minutos, un programa de 15 minutos. Le puse la Iglesia del Aire y eso sonó mejor. Inclusive al principio tenía himnos cantados, y en aquellos entonces ya ha cambiado todo. Hoy en la Iglesia Católica cantan nuestros himnos, pero en ese tiempo no había himnos cantados. En la Iglesia Católica todo era Bach o Beethoven o la música clásica religiosa de, qué sé yo, de 200-300 años atrás. Pero y así era en ese tiempo, y yo pretendía alcanzarlos a ellos con música cristiana evangélica. Imposible. Al solo escucharlo ya sabían lo que era. Eso es protestantismo, ya me sacaban del aire, ¿no? Y en el año 43, no, 69, 64, en el 64 me llaman de la emisora y me dicen, hermano Pablo, hay un problema acá. ¿Y qué es el problema? Que estamos perdiendo auditorio, la gente toda se está yendo a Radio Reloj, otra emisora. Y dije, pues ustedes no quieren perder esa gente, yo tampoco, ¿qué me sugieren? Y dijo el gerente llamó al guardián, a Raúl Monzón, a su despacho. Ya se habían hablado ellos, sabían lo que tenían que decirme, ¿no? Y viene Raúl Monzón, me dice, bueno, Pablo, me dice, lo mejor, y ya nos conocíamos, tenía ya 9 años en la emisora, lo mejor para ese programa es que lo ponga eso a las 4 de la tarde, y estas fueron sus palabras, cruel el hombre, como a las 4 de la tarde, para que las mujercitas, con el permiso de las hermanas, para que las mujercitas, dijo él, puedan reposadamente escuchar un largo monólogo acerca de Dios. Y él alargó la cosa todavía más, ¿no? Un insulto para un predicador, que le diga que su mensaje es monótono, ¿no? Un insulto. Pero Dios me dio la gracia de portarme bien como buen latino, ¿no? Yo creo que ahí entró un poquito la hipocresía latina, ¿no? De ser cortés con todo el mundo, aunque no lo quiera sentir, aunque no lo sienta uno, ¿no? Como quiera, yo le dije, Raúl, no quiero cambiar la hora, tiene que haber otra respuesta. Ahí me dice que no le va a gustar. ¿Y qué es? Que se haga un microprograma. ¿Y qué tan micro debe de ser? Me dice, pues 3-4 minutos. Le digo, no puedo. Con que no puedo meter unos 15 todo lo que tengo que decir. Y me dice él, hermano Pablo, vaya a su despacho, a la casa, y tráigame cualquiera de sus citas grabadas que tiene, y yo le digo, cruel el hombre, ¿no? Yo se lo reduzco a 3 minutos, y usted me será testigo, no le he quitado nada esencial. ¡Pum! 3 palabras. Me deja medio muerto el hombre. Pero no le dije nada. No le dije nada. Y Raúl, denme un par de semanas para pensar. Aunque lo cierto es que salí yo de allí ya sabiendo lo que tenía que hacer. Ya sabiendo. Al salir ya sabía que el hombre tenía razón, ¿no? Regreso a las 2 semanas y le digo, Raúl, hago el cambio con 2 condiciones. ¿Y qué son? Una, que me den 3 tiempos al día por el mismo precio. En ese entonces yo estaba pagando en la radio. Que me den 3 tiempos al día por el mismo precio. No puedo ir, bueno. ¿Y por qué? 3 por 5 son 15, ¿no? Y 3 por 3 serían inclusive hasta 12. Me dice, no puede, que usted está pidiendo 3 auditorios diferentes, me dice. Y eso es, en radio eso representa dinero, no puedo hacerlo. Pero en fin, ¿cuál es la otra cosa? Que me ayude, Raúl, usted con el formato. Yo tengo el mensaje, pero ayúdeme con el formato del programa. ¿Y sabe qué me dice él? Me dice, hermano Pablo, porque usted me deja hacer eso, sí voy a darle los 3 tiempos. Luego añade, y lo primero que tiene que irse es ese nombre que se tiene. Yo dije, Raúl, ¿qué mal tiene? La Iglesia del Aire, está un ritmito, tiene la Iglesia del Aire, ¿no? A mí me sonaba bonito eso, ¿no? Me dice, no sirve. ¿Y por qué no? Comenzando, dice él, imagínense ustedes, hermanos, como uno de creyente
se adopta toda la tesis de creyentes y todo el ambiente de creyente, y se le olvida a uno que el pecador no lo comprende. Me dice él, comenzando, hermano Pablo, con que nadie está interesado en iglesias. Y usted dice la iglesia del aire, los ahuyenta. El pez, diciéndole al pescador qué clase de carnada no usar para alcanzarlo a él. Imagínense ustedes. Y le digo yo ya humildemente, porque lo reconocí de inmediato, cuando me lo dijo, lo entendí de inmediato. ¿Y qué número le pongo, Raúl? Y él habrá pensado que hace unos 20 segundos, 25 segundos, póngale, me dice él, un mensaje a la conciencia. Raúl Monzón, un pecador malvado. Inclusive me dijo él, y si no tiene a mal, hermano Pablo, permítame a mí hacer la presentación. Y esas palabras que salen allí, él las escribió. Y esa voz que ustedes escuchan hasta el día de hoy es Raúl Monzón. Él ya murió, pero la voz es la misma. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión, es Raúl Monzón. Todavía hasta el día de hoy haciendo la presentación. Increíble, hermanos. Todo eso para decirle que el mundo sabe más que nosotros. Jesús ya lo había dicho. ¿Cómo es que dice el Señor? Hasta se me olvida. El resto de la historia de Raúl Monzón. Para terminar la historia de Raúl Monzón. Raúl Monzón era el típico latinoamericano, era la persona que yo quería alcanzar, era el prototipo de la persona que yo pretendía alcanzar. Por eso le agradecí mucho sus palabras. Él era ya entonces, 3 males tenía. Uno que era borracho, tomaba demasiado, otro mujeriego y otro interesado solo en dinero. Esas 3 cosas que son la de todo latinoamericano, ¿no? Que mucho tomar, encantado con el dinero, y toda la mujer que pasaba se le volvía su mujer. Sí. Ya conocemos la historia. Ese era Raúl Monzón. Pero Raúl Monzón era experto en radio. El nombre mensaje a la conciencia él no lo dio. Después de eso se convirtió en un terrorista en El Salvador. Lo exilaron a la montaña. Fue a la montaña, se abrió una emisora clandestina que Radio Venceremos se llamaba, y de la montaña de El Salvador. Algunos de aquí de El Salvador lo recordarán. Después de eso él fue exilado a México, fue a México. En México contrajo SIDA, y ya con el SIDA se enfermó horriblemente. Llegó por fin a El Salvador hace como 10 años atrás. Y hace un año, hermanos, el año pasado, en enero, que yo estuve en San Salvador predicando en una iglesia, y me dice, pastor, hermano Pablo, aquí hay una persona que quisiera conocerlo y hablar con usted. Con todo gusto, dije yo, vamos a la oficina, y entra una señora con su marido, los dos son médicos. Resulta ella ser la hija de Raúl Monzón. La hija de Raúl Monzón. Y le digo yo a ella, hermana, cuénteme algo. ¿Y cómo le digo yo a ella que si su padre murió de SIDA? Porque es vergonzoso eso, ¿no? Pero le dije yo, tengo un sobrino que es el caso, no me entiende eso, que murió de SIDA. Y antes de morir le dije yo a ella, como la muerte es trágica y muy dolorosa y muy larga, él tuvo tiempo de reflexionar. Y antes de morir, él arregló su cuenta con Dios. Y me pregunto yo, hermana, si su padre habrá arreglado su cuenta con Dios antes de morir. Y digo, sí. Él aceptó al Señor antes de morir y murió salvo. Raúl Monzón, esa es la historia. Imagínense, después de 35 años de anunciar un mensaje a la conciencia y llegar a los pies de Cristo a la última hora. Es un buen ejemplo de lo que predicamos, entre comillas, porque si hay algo que procuramos no hacer es sermonear a nadie. Sí. ¿Cierto? Los que conocen el programa, ojalá digan amén, hermano, que así lo hayan reconocido. Después de todo ese tiempo, porque entre otras cosas nos gusta el ejemplo del malhechor crucificado a un lado de Cristo, que si nosotros fuéramos Cristo, difícilmente le hubiéramos perdonado así a última hora, ¿cierto? Pero esa es la gracia de nuestro Señor. Hermano Pablo, antes de esa reunión con Raúl Monzón en 1964, volvamos a 1955. Dios puso en su corazón la posibilidad de que la radio pudiera ser la solución a que cambiara un patrón que lo estaba preocupando bastante respecto a la evangelización. ¿Qué era eso? San Salvador tendría en ese entonces unos 150.000 habitantes, la capital de El Salvador.
unos 150.000 habitantes. Y si habían, Carlos, si habían 1.000 creyentes entre todas las iglesias, sería mucho. Vamos a todavía decir quizás 1.500, pero no lo creo. O sea que no estábamos tocando al pueblo. Y yo veía eso y yo decía, ¿cómo podemos tocar al pueblo? Y fue como jugando yo con mi radio un día, sentado en la radio, repasando la gama de frecuencia, se me pone mi radio. Qué interesante eso, esta gente está entrando a mi casa, vendiéndome de todo, qué sé yo, pasta de dientes, estos cigarrillos y qué sé yo más, y ni siquiera saben dónde vivo, ni siquiera saben que vivo, ni siquiera saben quién soy, y yo los estoy dejando entrar a mi casa. Y yo dije, hombre, radio, formidable, yo podría usar la radio para entrar a la casa de ellos. Pensé yo en el tiempo de Cristo, bajaban al enfermo por el techo a la presencia de Cristo. Yo puedo bajar a Cristo por el techo, la antena, ¿no? Por el techo a la presencia del enfermo, ¿no? Y fue así. Yo no sé si a eso te referías, Carlos, pero fue así como se me puso a mí empezar en radio, solo que empecé de la forma más cándida y más estúpida posible, la voz evangélica de la Asamblea de Dios. Pero entiendo, hermano Pablo, que fuiste luego a la emisora y pasaste algún tiempo familiarizándote con la programación. Sí. Eso me interesa. Sí. Fui a la emisora muchas veces, vi todos los programas. Más que todo me interesaron los programas dramatizados que sacaban. Y vi todo eso y me empapé de eso. Cuando yo llegué ya para firmar el contrato y salir al aire, ya esta gente me conocía, sabían quién yo era. Porque yo llegaba allí y yo les decía, me dejan entrar al estudio para ver cómo hacen la cosa. Y hasta así fui yo captando ideas de lo que era radio. Para los que no conocen al hermano Pablo, así no tienen la oportunidad de conocerlo muy de cerca, es una persona que le encantan todos los adelantos científicos habidos y por haber. Entonces seguro que lo fascinó todo el equipo de radio y hace muchas preguntas. La hermana Linda anoche me estaba diciendo, hay pocas personas que ella conoce en la vida que tienen más preguntas que hacerle a uno que el hermano Pablo, porque es una persona muy inquieta. Ahora ustedes saben que esa inquietud precisamente lleva a la creatividad, lleva a las respuestas a los dilemas de la vida. Y aunque en determinados momentos puede ser difícil tener un hijo inquieto, por ejemplo, a la larga le sale una persona con mucho más útil en las manos de Dios, pienso yo, sucede con mucha frecuencia. Bueno, es para ese ejemplo, pienso que debemos aprovecharlo para recordarnos que Dios no siempre nos pone las cosas así en una bandeja nada más, como para que nos acerquemos a la mesa cuando se nos dé la gana, o cuando tengamos mucha hambre nada más, sino que Él quiere que nosotros nos esforcemos por aprender. Y lo que a mí me molesta bastante es que hay muchas personas que tienen la idea de que no hay mucho que nos pueda enseñar el mundo secular, no evangélico. Hay personas de veras que como que descartan la posibilidad de aprender mucho en las aulas universitarias, en las instituciones, los institutos de comunicación o de comunicaciones en determinados lugares. Debemos, a mi juicio, no solo aprovechar esa enseñanza, que en muchos casos es hasta más económica, hay que reconocerlo, sino que además de aprender de allí para emplearlo para la gloria del Señor, comprendemos el medio. Y es importantísimo saber cómo piensan las personas a las que queremos alcanzar. Y no solo nuestro blanco, nuestro público en potencia, si no lo es en la actualidad, sino también las personas que le están suministrando a ese público nuestro todos los programas que están recibiendo actualmente. Si uno se mete dentro de la mente de esas personas y procura comprender cómo piensan, cuáles son sus metas, de pronto llega un momento en que uno se da cuenta de que no son tan paganos como uno sospechaba, que ahí en el fondo, hasta de los más malvados, se vislumbra cierta moralidad, cierto deseo, porque Dios le ha puesto ahí, tienen conciencia, entre otras cosas, y uno puede llegarles, pero tiene que tener cuidado. Ahí está, uno aprende cierta sutileza, se da cuenta de que reconocen la importancia de realzar ciertos valores morales y espirituales de la sociedad.
en los Estados Unidos, un país que ha sido muy pagano en los últimos años. Hay que reconocerlo, ha exportado su paganismo por todo el mundo como ninguna otra cultura de todos los tiempos. Y sin embargo, la crisis, la tragedia por la que acaba de pasar, ha creado un ambiente espiritual como no ha habido en décadas. Ahora la gente ora, habla acerca de Dios con toda libertad, cuando los medios de comunicación antes lo estaban hasta vetando, dando la impresión de que eso no debía hablarse en los medios. Y ahora desde el presidente hasta la persona más común y corriente de la sociedad, con más libertad, está hablando sobre las cosas de Dios. ¿Qué pasa? Que esa semilla de espiritualidad, de valores humanos, estaba en todo el pueblo, pero estaba siendo sofocada. Y los medios estaban influyendo en aquel entonces. Pero se dan cuenta cómo cantidades de circunstancias pueden influir. Y si nosotros nos damos cuenta de esa realidad, entonces podemos, con cierta sutileza, con diplomacia, podemos llegar y decir, hombre, yo creo que esta es una necesidad que ustedes aquí tienen, de tal y tal programación, que nosotros podemos suplir. En el caso de un mensaje a la conciencia, nos atrevemos aún a decir, y no les vamos a cobrar ni un centavo. Cuando era la inversa la cuestión, ¿no? Ellos nos querían cobrar a nosotros. Y saben que eso sucedió. Esa es la historia de un mensaje a la conciencia, que llegó un día en que el yerno del hermano Pablo, que trabajaba con él en aquel entonces, se le ocurrió mandar una carta a más de 3,000 emisoras de toda América Latina de habla hispana, ofreciéndoles el programa, dándoles a entender en la carta que era una programación muy sana, que tenía mucho valor, que había dado buen resultado en otras emisoras, les convenía y que no les íbamos a cobrar nada para que la transmitieran, era cuestión solo de pedírnosla. El hermano Pablo cuenta cómo a él le pareció que eso no iba a dar resultado y hasta desanimó a su yerno. Absurdo está diciendo él, pero le dijo, hombre, si te empeñas en hacerlo, pues nada tenemos que perder. Hace como 35 años de eso. Hace como 35 años, imagínense. Y entonces su yerno, con voluntarios, la madre de él incluso, se pasaron un largo tiempo a mano o por un sistema más arcaico, por lo menos, escribiendo las direcciones de más de 3,000 emisoras en toda América Latina, poniéndoles los sellos postales, enviándolos, y para la grata sorpresa del hermano Pablo, dentro de más o menos un mes ya habían llegado como 100 respuestas pidiendo el programa. Posteriormente se incrementó a 400 personas que solo querían que se lo enviaran para transmitirlo gratuitamente, y hasta ese entonces nunca había sucedido. El patrón del programa había sido recaudar fondos para pagar el tiempo en las emisoras, lo cual era muy costoso. Y yo nunca anuncié en la radio dinero. Ahí está. Ese es el problema, es el problema actual. Ese no ha dejado de cambiar. Nosotros jamás hemos pedido dinero, ni hablamos sobre nuestra necesidad de donativos ni de fondos de parte de oyentes en un mensaje a la conciencia. ¿Por qué? Porque sería un conflicto de intereses. Jamás queremos que nuestro público piense que le estamos queriendo sacar plata, cuando estamos queriendo más bien ganar su alma. Entonces, eso nunca lo hemos concebido. Pero ¿cuál es el problema? Los que tienen programación cristiana saben que ustedes prácticamente dependen de sus televidentes u oyentes para sus ingresos, porque ustedes les están dando de comer a ellos espiritualmente, y en cierto sentido, a cambio, ellos envían donativos para ayudarle a uno a seguir adelante. Y es justo entre hermanos. Y claro, eso y debiera hacerse, debiera apoyarse. Nosotros precisamente intervenimos en teletones y maratones radiales en las que se están recaudando fondos. Apoyamos para que el pueblo precisamente los apoye a ustedes en sus empresas cristianas evangélicas. Pero en esta clase de programación que es netamente para el no cristiano evangélico, entonces imagínense lo difícil que es. Por eso es tan importante para nosotros no tener que pagar el tiempo, ni el tiempo en las emisoras y en las cadenas de canales de televisión, y tampoco el espacio en los periódicos. Actualmente, un mensaje a la conciencia se difunde en 30 países de habla hispana, toda América Latina y varios países más de Europa, donde hay colonias de hispanos, como por ejemplo los Estados Unidos. 30 países, más de 2,600 veces al día.
Y eso, si nos hubiera tocado pagar el valor comercial de ese tiempo y de ese espacio, el año pasado nada más, nos hubiera costado 38 millones de dólares. Pero no nos costó nada. Ustedes dirán, bueno, entonces no tienen presupuesto. No, ojalá que fuera así, porque lo que sí nos cuesta bastante es la producción y la distribución, ya se imaginan, todo eso sí, y nos parece que sería el colmo pedirles que también pagaran eso. Entonces, eso sí nos toca, y por eso tenemos que salir. Incluso las personas que más nos apoyan son personas que ni siquiera entienden el programa, porque no hablan español, y les tenemos que explicar cómo es, y incentivarlos para que nos ayuden a que el mensaje llegue a toda América Latina. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo más grande todavía para que el pueblo hispano que vive en los Estados Unidos también nos apoye, para que el mensaje llegue a sus amigos y parientes en toda América Latina. Y Carlos, hay algunas iglesias en Latinoamérica que también nos están apoyando ahora. ¿Sabe que eso nos ha estimulado muchísimo? Hay 2 iglesias en El Salvador. Esas 2 iglesias nada más nos apoyan con $300 mensuales. Es increíble para nosotros. En México, una en México con otros $100 mensuales, cosa que en el pasado yo creo que no hubiéramos pensado posible, ¿no? Que Dios nos usara así. En la radio no mencionamos dinero, pero aquí entre nos sí podemos mencionarlo. Si hay alguna iglesia aquí que quisiera aportar con mensaje de conciencia, se lo agradeceremos muchísimo. Lo que muchos no saben es que si nos visitaran en Costa Mesa, California, y vieran nuestras instalaciones, se darían cuenta de que para difundir todo esto, que parece que fuera bastante, ¿cierto? Yo no lo conocía hasta 6 años atrás, yo no había hecho el tour ni nada, y sin embargo ya había aceptado prácticamente la presidencia. Resulta que tenemos a un empleado más o menos de tiempo completo, además de su servidor, y sin embargo el salario mío ni siquiera lo paga la Asociación Hermano Pablo, sino una cantidad de iglesias que me apoyan como misionero, imagínense. De modo que uno y los demás son de medio tiempo, y algunos de 10 o 15 horas semanales, y entre ellos solo como 5 total. Tenemos a una secretaria a distancia que lo hace todo por correo electrónico en Colombia, otra persona en otro lugar, uno que me asesora que ahora vive en Costa Rica, y buscando todas las formas de recortar el presupuesto para poder seguir adelante, porque de lo contrario sería muy difícil. Y no vamos a parar por nada en la vida. Así que aquí donde nos ven ustedes, seguimos un patrón muy iberoamericano para funcionar. Nos ajustamos el cinturón cada nada, porque si no sabemos que tendríamos que negarles el programa a las personas, porque hay una encrucijada en la que nos encontramos. Entre más emisoras nos solicitan el programa, es una gran bendición, pero más nos cuesta, porque entonces son más videos. Ustedes saben lo que cuestan videos de 3/4 de pulgada vírgenes nada más, luego la producción, luego la distribución de ese video que cuesta tanto porque son tan pesados para mandarlos por correo, todo eso. Entonces es una espada de doble filo, ¿no? Gloria a Dios y ayúdanos, Señor, cada vez, ¿no? Porque más emisoras. Quizá aquí, Carlos, vale decir que hace 64, año 60, que diga el año 94, 96, perdón, año 96. El año 96 yo grabé mi último programa. Yo no he grabado el año 96. Y al fin y al cabo, el Señor me dijo que a los 75 años, yo podía empezar a hacerme para atrás, ¿no? Me dijo el Señor. Y digo yo, pues. Como quiera, así que del año 69, 96, del año 96 a esta parte, no crean que es la edad, hermano, es nada más mi boca aquí. Del año 96 a esta parte, yo no grabo programas. O sea que seguimos con repeticiones, aunque tenemos, qué sé yo tengo más de 10,000 quizás grabados, guardados ahí ya para... podría estar en el aire, yo no sé, no hemos sacado el cálculo, pero qué sé yo, 5, 6, 7 años sin repetir un solo programa. Así que eso sigue. Y Carlos entra con un programa por semana. Llegará el día en que entrará con 2 programas por semana, luego 3. Pero poco a poco se va haciendo la transición para no perder emisoras, que se pasó. Y parte de la ayuda financiera del programa es que cuando yo me separé,
mis entradas también bajaron por mitad. Así es que todo eso es para hacer factible la continuidad del ministerio. Y como digo, vamos a seguir, aunque nos muramos de hambre, no salimos del aire por nada en la vida, seguimos. Y no nos vamos a morir de hambre tampoco. Imagínense lo que es seguir en los pasos de un hombre que a los 6 años nada más de estar trabajando con él. Vamos desde 1955 en el programa 14.300 no sé cuántos. 14.000 y tantos programas, oiga. Es increíble, ¿no? Esa continuidad, es esa continuidad la que ha influido muchísimo en la historia de Un Mensaje a la Conciencia, porque ¿qué otro programa conocen ustedes que tiene esa continuidad de lunes a sábado, todos los días, desde que la mayoría de las personas recuerdan haber escuchado la radio? Su pregunta. Precisamente venía el tema. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle, en función al número... Hagamos esto, hermano. En función al número de tantos, no ha habido uno que no sea impactante. Quiero aprovechar cómo ha logrado esa exactitud en el programa. Hagamos esto, hermano Pablo. Disculpe, hermano, el formato que me han pedido que siga es que las preguntas las hagamos todas al final, para no interrumpir la continuidad. Entonces vamos a volver a eso, porque lo que va a pasar es que después otros van a comenzar a preguntar y ya no podemos terminar lo que íbamos a procurar hacer hoy. Lo que sí quisiera hacer entonces es de una vez pasar a uno de los videos, y luego el hermano Pablo viene para darnos una conferencia, por así decirlo, muy amena sobre el arte de la comunicación. Si por alguna razón no le alcanza el tiempo esta tarde para terminar esta conferencia, creo que ustedes saben que esta es la primera de 2 partes de este taller. Mañana a la misma hora, aquí en el mismo lugar, terminamos este taller por 1 hora y media más, y entonces él, si no alcanza hoy a terminarlo, lo terminará mañana la segunda parte. Ok, está bien. Dice él, como se nos hizo un poco tarde hoy, para que no, porque creo que le convendría no tener que dividirlo en 2 partes. Pueda que comencemos con eso mañana y hoy aprovecharemos para hacer algunas cosas que hubiéramos hecho mañana, ¿no? Una vez más las cargas las ajustamos, ¿no? En el camino. Vamos entonces a ver, este es uno de los primeros mensajes a la conciencia que se grabó para televisión. Queremos que ustedes lo vean con un ojo crítico, con un oído crítico, para ver si se logra algo respecto a programar a la luz de nuestra cultura, porque ese es el tema. Para el día 13 de febrero. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. ¿Quieres venir a ver a mi papá? Está muerto. Y los chicos del barrio acudían a la casa del señor Jerry Richards, inglés de 32 años. El espectáculo estaba allí. El propio Jerry tirado en el suelo, con sangre seca en la nariz y en la boca, muerto por 48 horas. Quienes hacían la alegre invitación eran sus 2 hijos, Jerry de 10 y Norman de 8. La madre Susana de 30 años, completamente borracha, no atinaba nada. No fue sino hasta que uno de los mismos vecinos refirió a su madre explicando el cadáver de un padre muerto por sobredosis de drogas había sido por 2 días enteros el espectáculo para todos los chicos del barrio. Esta noticia, que viene de Inglaterra, país que alguna vez marchó a la cabeza de las naciones civilizadas, revela hasta qué punto llega la influencia de la televisión. Para los 2 hijos de Jerry Richards,
y para 15 o 20 más de sus amiguitos, un cadáver sangrante tirado en la foto. Era un espectáculo más. Revela también el terrible efecto que tienen en las personas el alcohol y las drogas. Aquí tenemos un padre y una madre muy jóvenes solamente, destruidos mental y moralmente por esos dos implacables enemigos. Y encima viene la televisión para insensibilizar las conciencias. No ando buscando fantasmas ni levantando luces rojas. No soy ni sensacionalista ni fanático, solamente hago un llamado a la conciencia e invito a la reflexión. Alcohol, drogas y televisión hacen estragos en la mente y embotan el sentido moral. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito porque es necesario. El hecho de no hacer caso a las leyes morales, de no sentir ningún afecto hacia lo espiritual, de no creer en Dios, no altera en lo más mínimo las consecuencias de nuestra inmoralidad. El castigo es igual, ya sea que uno sepa que está infringiendo la ley moral de Dios o no. Todo lo que el hombre sienta, eso también cosecha. Amigo, si no le importa su propia suerte en esta vida, cuando menos piense en sus hijos. No los arrastre con usted a la incredulidad y al vicio y a la muerte. Cristo quiere entrar a su vida. Él quiere darle lo que usted sin saberlo desea, que es paz y armonía y satisfacción y gozo.